Ok, entonces, bueno, primero que nada, presentarme. Soy Reinaldo Madrid, soy diseñador gráfico de profesión, pero en los últimos años me ha tocado trabajar harto con el tema de marketing digital. De hecho, se podría decir que en mi especialidad me dedico principalmente al tema de asesorar empresas, pymes principalmente, para todo lo que tenga que ver con la promoción o la difusión de su emprendimiento, de su empresa en medios digitales, principalmente en redes sociales, en sitio web, Google o, por ejemplo, también a través de email. Entonces, hoy lo que nos toca revisar es más o menos el tema de cómo crear tu catálogo. Cierto que actualmente existen muchas herramientas, muchos lugares donde podemos crear nuestros catálogos digitales, más o menos para mostrar nuestros productos. Entonces, la idea de hoy es que podamos hacer un taller un poco teórico práctico, principalmente práctico, en donde utilizaremos esta herramienta que quizás muchos de ustedes ya conocen, que es Canva. Se elige más o menos Canva, o sea, se pueden ocupar un montón de otras herramientas, quizás un poquito más complejas, quizás de que ocupan en general quizás los diseñadores, cosas por el estilo. Pero elegimos Canva porque es una herramienta que está al alcance de todos, es gratuita. Y bueno, también existe una versión de pago, pero vamos a ocupar la versión gratuita para que ustedes se familiaricen un poco como con la herramienta y puedan crear quizás este catálogo digital y lo puedan difundir con sus clientes y con su, más o menos para poder promocionar de mejor manera quizás sus productos. Así que si me dan un minutito más o menos como para poder comenzar la presentación, denme un segundito, por favor. Ok, sí, bueno, voy a ajustar aquí para poder ver mejor. Ok, entonces entonces como les decía, la idea un poco de este taller es, claro, empecemos con una pequeña introducción con respecto a todo el tema relacionado con el catálogo y después vendría una segunda parte en donde vamos a poner en práctica más o menos todo lo que yo les voy a ir contando. La idea es que ojalá, lo ideal es que ojalá puedan estar viendo este taller quizás desde un computador para que puedan ir probando directamente todas las cosas que yo les voy a ir enseñando. Pero si no es así, y si quizás lo están viendo desde el celular y no tienen quizás acceso directo ahora a un computador, no hay problema. Toda esta charla, este taller se está grabando, así que después van a poder revisarlo quizás con más calma y van a poder quizás aplicar todas las cosas. O por último, que es también lo que también les puede servir es que como una forma quizá de introducción hacia la herramienta, más o menos hacia los conceptos relacionados al tema del catálogo digital, y para que después ustedes lo puedan aplicar y quizás puedan estar mejor preparados para poder enfrentar quizás el desafío, entre comillas, que puede llegar a ser quizá crear este tipo de pieza gráfica. Bueno, entonces, como les decía, este taller se trata sobre elaborar tu propio catálogo digital desde cero. Vamos a comenzar entonces con una pequeña introducción. Dice que, ¿qué es un catálogo digital o u online? Dice que es la adaptación del clásico catálogo en papel de una tienda al entorno virtual, más o menos, ¿cierto? Mucho más fácil de distribuir, es más económico y respetuoso con el medio ambiente, porque obviamente es digital. Gracias a ello es posible llegar a una mayor cantidad de personas a través de distintos dispositivos. En un catálogo digital se muestran los productos o servicios de una tienda o comercio. Tiene la misma función que los catálogos en papel, cuya estrategia es la de promocionar artículos, presentar nuevas colecciones, descuentos, rebajas y todo tipo de publicidad según el objetivo que busque cada negocio. En pocas palabras, lo que se trata más o menos este catálogo digital es como dicen, yo creo que la primera línea que se resume más o menos todo, que es más o menos como la adaptación un poco de este catálogo que antiguamente donde se imprimía, ¿cierto? Donde se ponían todos los productos con todas sus características, incluso en algunos se ponían sus precios.
la idea, como les digo, es tratar de traspasar ese formato más o menos que de pieza gráfica más o menos que era impresa, pasarlo a un medio digital. Igual es la gracia, quizá cuál es la principal ventaja, es que quizá podemos llegar de forma mucho más óptima, quizás mucho más rápida, a un montón de más gente, porque antiguamente quizás lo que se hacía era quizá contratar un vendedor o quizá uno mismo, más o menos como emprendedor, se tenía que dirigir a quizás a los diferentes lugares, a los diferentes como posibles proveedores, posibles clientes que uno podía llegar a tener. Y hacer como todo este viaje, quizá era un poquito más engorroso, quizá contactarlos primero por teléfono, después quizá mandárselo incluso por correo. Entonces, un poco este tema del catálogo digital es aprovechar un poco todas las herramientas, todos los medios digitales que existen actualmente como para poder llegar y generar quizá el mismo efecto, incluso un poquito más, generar un poquito más de impacto a través de este medio digital, que se podría hacer, por ejemplo, se podría hacer a través quizá de una página web de descarga, se podría enviar quizá por WhatsApp, etcétera. La idea siempre, ojalá, aprovechar al máximo quizás lo que son todas las virtudes o todas las posibilidades que te entrega el entorno virtual, quizá y para marcar de una u otra forma, quizá marcar una diferencia con lo que es la versión impresa. Cada uno tiene como sus diferentes características, por ende, obviamente hay que tratar de conocer bien más o menos cuáles son las ventajas de hacerlo digital y obviamente adaptarlo a ese formato, porque no es lo mismo hacerlo en un formato impreso, en donde, claro, la lectura es de una forma, a hacerlo de forma digital, en donde quizás la lectura va a ser a través de un computador o a través quizás incluso de un celular. Entonces, por eso la idea un poco de este taller es crear un catálogo que se adapte a este medio digital correctamente. Siguiendo más o menos, aquí tenemos algunos ejemplos más o menos de cómo se vería un catálogo digital, más o menos, ¿cierto? Aquí tenemos que en cada uno de los lugares donde se va a ver este catálogo depende mucho más o menos la estructura de cómo se va a comportar este catálogo. Depende mucho más o menos cómo nosotros vamos a adaptar las imágenes, qué información vamos a incluir, porque claramente, como les digo, no es lo mismo leerlo impreso a leerlo quizás desde una pantalla grande o chica, más o menos, depende más o menos cómo lo creemos. Aquí más ejemplos, más o menos aquí vemos, por ejemplo, que podemos aprovechar quizás los formatos más o menos como verticales, más o menos de qué es lo que vamos a incorporar. Porque, por ejemplo, aquí tenemos algunos elementos que quizás en un formato quizás impreso, tendría sentido. Por ejemplo, este código QR que está acá abajo, quizás en un formato impreso tendría mucho sentido, pero quizás en un formato digital no lo tendría tanto porque el QR es para sacarle una foto, ¿cierto? A un elemento que ya está en un formato físico. Entonces, quizá en un formato digital no sea tan necesario agregarlo. Sigamos adelante. Más o menos aquí vemos algunos otros ejemplos, ¿cierto? Más o menos de cómo se distribuye la información, más o menos qué productos quizás se ajustan mejor a este tipo de formato. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas ventajas con respecto al tema de los catálogos digitales, que son varias y siempre es recomendable, siempre ojalá poder pasarse a este formato. Una de las ventajas podría ser el acceso desde cualquier tipo de dispositivo móvil o computador, ¿cierto? Podemos acceder desde cualquier parte prácticamente. Solamente quizás necesitamos una buena conexión a Internet o incluso es necesario, se puede descargar una vez. Bueno, aquí está también, dice la posibilidad de descarga para visualizarlo incluso sin conexión a Internet, ¿cierto? Facilidad de compartir por diferentes medios, ya sea por email, redes sociales, por WhatsApp o a través de un enlace, más o menos, ¿cierto? De descarga en nuestra propia página web. Ampliación del alcance entre los potenciales clientes, da a conocer la marca, la tienda o los productos y servicios, aumenta el tráfico a la web o incremento en las ventas, ¿cierto? Siempre, siempre al final como que todos estos medios digitales, todas estas cosas estas adaptaciones que hace un poco de todas estas piezas gráficas que uno ocupa,
¿cierto? Siempre tienen como objetivo final, ojalá, poder generar un incremento en las ventas, ¿cierto? Entonces, es una de las grandes ventajas que podría llegar a tener, porque al poder llegar quizá a más clientes, obviamente tengo muchas más posibilidades de poder crear o generar un aumento en mis ventas. Y obviamente también elimina los gastos de impresión en papel, como habíamos comentado anteriormente. Quizás también uno de los puntos positivos de crear un catálogo digital es precisamente quizás es que todo este tema de los tiempos más o menos que hay en relación al tema de la impresión y las pruebas que de repente uno tiene que hacer, pruebas de color y todo eso, y todos los gastos en tiempo y dinero, obviamente, también se eliminan al momento de crear un formato, perdón, un catálogo de un formato digital. Y obviamente también es amigable con el medio ambiente por el hecho de estar no ocupando papel para crear este catálogo. Bueno, vamos a pasar quizá a una parte de creando mi catálogo digital paso a paso, ¿cierto? Vamos aquí a dar algunas recomendaciones, por ejemplo, ¿qué orden puedo seguir para crear mi catálogo? El paso a paso recomendado es el siguiente. Obviamente esto lo vamos a empezar a profundizar cuando pasemos directamente a trabajar en la herramienta, ¿cierto? En la herramienta de Canva, que sería, pues el paso a paso recomendado sería el siguiente. Dice, define el uso que le darás a tu catálogo, ¿cierto? Voy a detallar más o menos cada uno de estos para que más o menos ustedes tengan le encuentren la utilidad, porque al final siempre, quizás muchas empresas, y bueno, en mi experiencia me ha tocado, que muchos clientes quizás no sienten que quizás crear un catálogo, crear una página web o incluso crearse un perfil en las redes sociales, sea para Facebook e Instagram, quizás no le encuentran la utilidad. Pero esa utilidad, como les digo, va definida, ¿cierto? Por el uso que le vas a dar a cada una de estas herramientas digitales, ¿cierto? Entonces, en el caso particular del catálogo, tú tienes que entender más o menos cuál va a ser el objetivo final, más o menos, de tu catálogo. Va a ser para difundir tus productos, ¿cierto? Obviamente, para dar a conocer quizá tus servicios. Entonces tenemos que tener muy en claro más o menos cuál es el objetivo final, el uso que le vas a dar a tu catálogo. ¿Se lo quieres mandar a clientes, a proveedores, por ejemplo? ¿O se lo quieres mandar quizá a clientes finales? Entonces, más o menos tienes que tener mucha claridad con respecto al uso final que va a tener tu catálogo. Por otro lado, también es súper importante, ojalá, poder investigar a tu audiencia, ¿cierto? Saber más o menos quiénes son las personas que van a leer este catálogo, van a hacer uso de este catálogo. Como les decía, tu audiencia puede ser, ¿cierto?, clientes finales. Entonces, por ejemplo, si va a ser clientes finales, es súper importante quizá dar énfasis quizá al tema de los beneficios que tiene quizá tus productos, por sobre quizá las características de tu producto. Eso es como un concepto que también es aplicable quizá a la publicidad que tú puedas hacer también en redes sociales. Por ejemplo, no sé, siempre, por ejemplo, cuando tú haces publicidad por redes sociales, siempre es bueno, por ejemplo, mencionar, más que hablar sobre las características de tu producto, por ejemplo, que el producto está construido en cierto material o tiene ciertos componentes dentro de su composición, por ejemplo, no sé, pues si vendemos algún producto cosmético, cosas por el estilo, es más importante decir que ese producto sirve, por ejemplo, para el acné, por ejemplo, no sé si alguna crema, cosas por el estilo. Es más importante hablar sobre ese beneficio por sobre quizá si la crema tiene aloe vera, ácido hialurónico, ese tipo de cosas. Siempre es bueno hablar sobre el tema de los beneficios. Entonces, por eso es importante siempre investigar sobre tu audiencia, cuáles son sus necesidades, cuáles son más o menos sus objetivos, cuáles son más o menos las cosas que quieren resolver. Entonces, en nuestro catálogo, quizá también sea, dependiendo más o menos a quién se lo vamos a enviar, siempre es bueno, obviamente, conocer previamente a nuestra audiencia para saber más o menos qué información vamos a incluir dentro de nuestro catálogo. También quizá por el hecho de más o menos sabiendo cuál es nuestra audiencia, vamos a saber quizá em, qué
por ejemplo, si vamos a agregar el precio. O también lo mismo pasa con el tema de si va a ser para un catálogo para enviarle a proveedores. Entonces, obviamente, quizá en el catálogo para proveedores tenemos que incluir quizá los precios, el tema del IVA, quizá incluir algunos temas, el precio quizá final, incluyendo quizá más temas relacionados con despacho. Entonces, quizá temas más formales. O incluso por ejemplo, si tiene algún tipo de garantía, etcétera. Toda esa información, ojalá la podemos también incluir, dependiendo, obviamente, de la persona que se la vamos a mandar. Por otro lado, también está definir el formato a utilizar. Por ejemplo, también esto depende mucho del lugar donde nuestro cliente o la persona que queremos que lo vea va a ver este formato. Si bien existen, en el formato digital existen muchos formatos los cuales podemos utilizar, siempre uno tiene que más o menos como adelantarse un poco la jugada y siempre pensar de que nuestro catálogo se va a ver, o sea, se tiene que ver de la forma óptima, ojalá, en cualquier formato. Y con formato me refiero a celular, en el computador, quizá verlo en un tablet, etcétera, ese tipo de cosas. Entonces, por eso tenemos que definir un formato. Entonces, y siempre, siempre es importante, quizá aquí me estoy adelantando un poco, pero siempre es importante que la lectura de este catálogo siempre sea lo más amigable posible. O sea, en el sentido de que yo no tenga que hacer quizás un esfuerzo para poder leer la información que estoy incluyendo. Es súper común de repente ver catálogos que incluyen de repente, no sé, pues, tipografía o letras muy pequeñas. Entonces, quizá uno tiene que hacer quizá una acción, una acción extra, por ejemplo, sería hacer zoom, ¿cierto? Hacer como moverle. Quizá en el computador se ve perfecto, pero cuando de repente quizá nuestro cliente, principalmente si es cliente final, lo va a ver quizá en su celular. Entonces, pasa mucho cuando uno de repente quiere ocupar como plataforma de distribución, por ejemplo, WhatsApp, ¿cierto? Entonces uno tiene la opción de que la persona pueda descargar nuestro catálogo, lo ve, y claro, WhatsApp generalmente se ocupa en celular. Entonces, si yo obligo o yo fuerzo a mi audiencia, a las personas que lo lean, lo esfuerzo, por ejemplo, a hacer zoom para poder acercarme y ver los precios, ver la información, ya estoy obligándolo quizás a hacer una acción extra, la cual puede convertirse en un problema, puede convertirse en algo engorroso, que ya la experiencia de revisar el catálogo se convierta en algo tedioso, y lo cual quizá me termine, en buen chileno, termine cabreando a la gente y diga, no, ya no estoy ni ahí porque chuta, no veo bien la información, tengo que hacer, me enredo, quizá ya. Entonces, es como súper fácil de repente que las personas se mareen, de repente, buscando quizá leer correctamente la información. Entonces, por eso, lo ideal siempre es diseñar nuestro catálogo pensando en que la lectura de este catálogo tiene que ser lo más expedita, lo más rápida y lo más simple posible. Por otro lado, también tenemos que identificar la información que quieren mostrar. Como les decía hace un rato, siempre tenemos que tener mucha claridad con respecto a lo que vamos a mostrar. Si vamos a mostrar precios, si vamos a mostrar, por ejemplo, vamos a mostrar quizás algunas características, quizás queremos mostrar algunos beneficios, quizás queremos mostrar, por ejemplo, diferentes versiones de nuestro mismo producto. Por ejemplo, no sé, supongamos que nuestro emprendimiento es sobre venta de ropa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, poleras. Entonces, podemos incluir dentro de nuestro catálogo, o si ustedes encuentran que es muy importante, ¿cierto? Quizá el tema de las diferentes versiones que tiene este producto. Entonces, por ejemplo, si son poleras, entonces, por ejemplo, podrían poner quizá los diferentes colores a los cuales está disponible ese mismo producto. Porque ustedes encuentran que es necesario. Porque quizá, por ejemplo, en el caso particular de los productos como de ropa, que son muy visuales, quizá el tema del color o del diseño sea muy importante. Entonces, por eso, quizá ustedes, dentro de la información que ustedes quieren mostrar, está precisamente eso. O, por ejemplo, quizá el tema de las tallas, ¿cierto?
poner que se parte quizá de la XS hasta la XXL, por ejemplo, ¿cierto? Porque es importante también. O por ejemplo, quizás si venden, como les digo, quizás temas de algún producto que, no sé, pues supongamos que venden, no sé, pues miel de abeja, por ejemplo. Entonces, dentro de su catálogo van a agregar quizás que tienen diferentes formatos, ¿cierto? De la miel, ¿cierto? Es la misma miel al final, pero ustedes al final quizás van a tener un formato de 1 kilo, uno de medio kilo, uno de 300 gramos, etcétera. Entonces, tienen que saber identificar bien la información que quieren mostrar, porque ustedes sienten que esa información que están incluyendo es relevante. Siempre es muy importante eh, conocer más o menos cuál es la información que ustedes sienten que puede llamar más la atención de las personas o de su cliente final, ¿cierto? Porque puede que, por eso también, como les digo, es súper importante quizás los puntos que les mencioné anteriormente, como por ejemplo el tema del uso del catálogo y el tema de la audiencia, porque puede que ustedes tengan como una concepción más o menos de cuáles son como los detalles, ¿no? o la información que debería ir incluida en su catálogo, que quizás a nuestro cliente final no le es tan relevante. Entonces, por eso tienen que tener mucha claridad con respecto a lo que van a mostrar, porque es al final nuestra carta de presentación. Es con lo cual nosotros queremos que esa persona diga, ah, ok, me interesa este producto y este producto. Entonces, porque yo leí que, por ejemplo, lo tienen en talla desde la XS hasta la XL, y yo, claro, yo quiero comprar una M, por ejemplo. Entonces, yo sé que tienen M, entonces por eso, y aparte tienen en el color rojo, que el color rojo, por ejemplo, es mi color favorito, así que yo lo quiero incluir. O, por ejemplo, quizá, no sé, pues de repente también un producto como de costura, cosas así, ropa, quizás dentro de la información podrían incluir temas relacionados con que tiene una costura reforzada o que está hecho de cierto material, por ejemplo, que está hecho quizás de algodón, o sea, 100% algodón o lino, etcétera, o de mezclilla, no sé. Pero ustedes tienen que más o menos saber, conociendo obviamente a su audiencia, teniendo experiencia, obviamente no hay nadie mejor que ustedes mismos, más o menos cuáles son más o menos cómo son cuáles son los puntos fuertes que llega a tener cada uno de sus productos, o si no lo tienen claro, quizá investigarlo, más o menos saber conocer, hacer quizá como un pequeño como estudio, ¿cierto? Sentarse y quizá reflexionar sobre un poco más o menos cuáles son los puntos fuertes de mis productos, y es obviamente los que yo tengo que incluir dentro de mi catálogo. También describe tus productos y o servicios, obviamente más o menos como les comentaba recién, ¿cierto? Tratar de incluir la información precisa, pero que de alguna forma describa de la mejor manera, ojalá, mis productos y mis servicios, ¿cierto? Así que la persona siempre, tanto como para este tema de catálogo, como también para quizá, si ustedes están interesados, pueden hacer publicidad, ¿cierto? De estos mismos productos a través de redes sociales o quizá otro medio, siempre tener en claro cuáles son los puntos más o menos que serían como muy atractivos para las personas, ¿cierto? Dependiendo obviamente a quién se lo estoy mostrando. Entonces, la descripción de cada uno de mis productos tiene que estar en relación a eso, ¿cierto? A más o menos cuáles son las cosas que podrían llegar a llamar la atención y que podrían eh, hacer tomar la decisión de compra, ¿cierto? De las personas, ¿cierto? Entonces, eh, si de repente el precio, si de repente la materialidad, si de repente quizás si viene con algún accesorio, etc. Todas esas cosas deberían, o si tiene opciones, diferentes versiones, etc. Todas esas cosas tienen que estar incluidas dentro quizás. Y ojalá de la forma quizás más resumida posible, porque como sabemos quizás es un formato el cual no nos permite incluir tanta información. Porque tampoco se trata de que nosotros nos mandemos quizá un gran texto. Claro que está entregando un montón de información muy valiosa, pero quizá para el formato de catálogo quizá no sea tan necesario incluir. Y por último, ojalá elige tu herramienta ideal para crear tu catálogo, que en este caso ya estamos hablando quizá de la aplicación. Cierto que muchas veces quizá yo como diseñador, cuando me ha tocado hacer catálogos, cosas por el estilo, siempre voy a preferir quizá las herramientas más, entre comillas, profesionales, como por ejemplo puede ser Illustrator, Photoshop, InDesign, que son como las herramientas que ocupan en general los diseñadores. Pensando también que son como las herramientas como especialistas, por decirlo de alguna forma, para después imprimirlas, ¿cierto? Pero en el caso particular
porque la idea también es que generar cierta autonomía, ¿cierto? En cuanto a los emprendedores, que ustedes quizás no necesiten tanto contratar a un diseñador, que obviamente el diseñador va a significar quizás una inversión, que a esta altura, más o menos o en la posición que estoy actualmente, quizás me significa una inversión muy grande, y quizás de momento quizás no sea tan necesaria. Entonces, por eso quizás es bueno que ustedes investiguen más o menos cuáles son las herramientas para poder, herramientas principalmente de edición de imagen, edición gráfica, más o menos, que pueden ustedes utilizar para poder crearla y no estar quizá dependiendo de un profesional más o menos del área de la gráfica y todo eso. Entonces, vamos a revisar más o menos algunas. Aquí estamos. Define el uso que le dará a tu catálogo, más o menos aquí están todos. Vamos a ver un poco lo que ya habíamos hablado, ¿cierto? Vamos a profundizar un poquito más. Dice, tienes claro qué es lo que quieres conseguir con tu catálogo. Es súper bueno, como les decía al principio, definir bien cuál es el uso final que le vamos a dar. Y ojalá quizá esta es una buena pregunta que ustedes se pueden realizar para contestar, más o menos, para tener bien claro. Aquí hay algunas otras preguntas que también ustedes pueden ir respondiendo, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo de tu catálogo? ¿Qué quieres conseguir con él? ¿Quieres cambiar la imagen de alguno de tus productos? ¿Cierto? Porque quizás tú ya tienes un catálogo previamente y después quieres hacer algún ajuste, quizás tú haces catálogos de repente relacionados con temporada, entonces quizás tu producto obviamente tiene que tener una versión que es como para invierno, por ejemplo, o quizá para la primera mitad del año, o quizá hay algún catálogo que tú lo armas solamente porque tu producto quizá tiene un montón de productos y quizá quieres hablar sobre una determinada colección, por ejemplo, entonces quizá quieres cambiar la imagen de alguno de esos productos. También es súper importante lo que está acá abajo, dice cómo vas a enfocar la comunicación, a captar la atención de tu posible cliente, o bien las ventajas y características de tus productos. Y por último, ¿por qué medios darás a conocer tu catálogo? Por WhatsApp, correo, etcétera. Yo creo que quizá uno de los canales más comunes, ¿cierto?, que se está ocupando actualmente para poder difundir tu catálogo es a través de WhatsApp, porque es fácil, la mayoría de la gente lo sabe usar, es cosa de simplemente quizá de incluirlo como un archivo PDF, por ejemplo, eh, al cual la persona después puede descargar rápidamente, o si tú tienes una base de datos, ¿cierto?, lo puedes compartir por correo, ¿cierto?, para que la persona también lo pueda descargar y lo pueda revisar. Investiga tu audiencia, ¿cierto? Lo que habíamos hablado, el tema relacionado si de repente es nuestro cliente final al cual estamos enviándole nuestro catálogo, entonces depende mucho, ¿cierto? La información que nosotros vamos a incluir, si es para un cliente final o quizá para algún distribuidor o quizá para un proveedor, etcétera. También, obviamente, dependiendo del tipo de cliente, si por ejemplo nosotros tenemos una audiencia de principalmente gente joven, obviamente el tema de los colores, la comunicación y todo eso tiene que estar tiene que ir más o menos en esa dirección. No podemos quizá ocupar un lenguaje un poquito más formal porque no está tan conectado quizá con esas personas. Entonces, por eso ojalá podamos quizá tener un lenguaje visual y obviamente también la redacción también más o menos como en esa línea, más o menos dependiendo obviamente del tipo de cliente que va a leer este catálogo. Al formato de utilizar también, como hablábamos, no es lo mismo. Este formato, quizá como lo vemos aquí al lado izquierdo, obviamente este estaba como más pensado para una versión impresa, en donde quizá el formato, por ejemplo, en este caso se ve que es un formato quizá tamaño carta, en donde quizá yo puedo tener un control más o menos de la visual, ¿cierto? Porque es cosa de acercarme o alejarme, o yo acercarme quizá al impreso, ¿cierto? Pero este mismo formato en versión digital no funciona porque, como les digo, quizás aquí la letra es muy chica, me estoy obligado quizás a hacer un zoom, cosas por el estilo. Entonces, por eso hay que tener mucha atención más o menos a este tipo de detalle, por ejemplo, a este formato en donde la información esté clara directamente ahí que se pueda ver en un celular sin necesidad de estar haciendo quizás acciones posteriores, que sea, por ejemplo, un zoom y cosas por el estilo. Identifica la información que quieres mostrar, ¿cierto? Ten en cuenta la siguiente información. Ojalá fotografías de alta calidad para que los productos se vean claramente, ¿cierto? Datos técnicos, medidas y usos.
deben mantener la información actualizada, ojalá que en el catálogo, yo les recomiendo, quizás dentro de la información que van a incluir, ojalá quizás no incluir temas como precio, porque puede que de repente cuando ustedes en la mitad del camino ustedes tengan que hacer algún ajuste de precio, entonces van a tener que quizás actualizar el catálogo y quizás se vuelva un poco engorroso, entonces quizás la información de precio, ojalá mantenerla quizás al margen, o por ejemplo quizás dentro de temas de talla, ¿cierto? Como les comentaba recién, quizá también sea un poco complicado o quizás va a requerir quizás de una acción posterior de actualización, porque como les digo, quizás ustedes ya no van a trabajar con ciertas tallas o quizás no van a trabajar con ciertos colores, entonces quizás también tienen que tener en consideración que van a tener que actualizar ese catálogo cada cierto tiempo. Lo cual tampoco es malo, porque quizás van a mantener quizás una comunicación constante quizás con sus clientes o proveedores y los van a mantener más o menos como constantemente actualizados. Bueno, define la estructura del catálogo, crear un índice, también es súper importante. Y por último, establece una vía clara para que las personas puedan realizar los pedidos. O sea que al final siempre hay que agregar un llamado a la acción, en el sentido de que las personas ya se interesan por nuestros productos. Bueno, ahora cómo lo compro, ¿cierto? Entonces también que en el catálogo esté incluido, por ejemplo, un teléfono, esté incluido quizá, hay algunas formas también de que los PDFs podemos incluir un hipervínculo, o un enlace, ¿cierto? Que la persona puede hacer clic y mandarnos directamente quizá a una página web o quizá hablar directamente por WhatsApp, etc. Bueno, también describir los productos y servicios, ¿cierto? Los beneficios, los detalles técnicos, ojalá también incluir una escritura creativa y sencilla que transmita sentimientos y sensaciones, ¿cierto? Ojalá, siempre, en todo orden de cosas más o menos relacionado como con comunicación, siempre tenemos que tratar de incluir un tipo de escritura lo más simple posible, que todas las personas puedan leer la información y queden con la menor cantidad de dudas posibles. Siempre, en tanto en publicidad, como en este tipo de publicidad por cualquier otro medio o por catálogo, cosas por el estilo, siempre un cliente que tiene muchas dudas no va a comprar. Entonces, si nosotros logramos resolver dudas, la mayor cantidad de dudas, precio, talla, todas las cosas que ustedes creen relevantes, entre más información reciban y menos dudas tengan, hay más posibilidades que compren o se interesen por nuestros productos o servicios. Entonces, por eso también, ojalá incluir todo eso que les comentaba recién, la información que ustedes encuentren conveniente. Bueno, y por último, está elegir una herramienta ideal para crear tu catálogo, ¿cierto? Que está Canva, que es como el que vamos a utilizar ahora, pero también existen otras más, como Designer, Sales Layer y un montón de otras más que quizá ustedes con el tiempo quizá podrían investigar, pero nuestra recomendación es ojalá poder ocupar Canva, que es la que vamos a utilizar ahora. Ok, les quería pedir un par de minutos para poder preparar, hacer un pequeño break quizá de un par de minutos para poder preparar y empezar la parte más práctica del taller, que sería ya meternos de lleno con el tema de Canva. No sé si tienen alguna pregunta, voy a revisar aquí en el chat. Voy a dejar de... No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento que les gustaría de repente poder resolver. Em, a ver, ya, denme un segundo para comenzar entonces la parte del taller. Por mientras, obviamente, que me pueden hacer consulta. Voy a entrar a la página.
Ok. Ok, entonces estamos listos. Voy a volver a compartir mi pantalla. Ok, entonces, bueno, como les decía, la herramienta que vamos a utilizar para hacer este catálogo, ¿cierto? Es Canva, ¿cierto? Que es es como muchos colegas diseñadores no les agrada mucho porque sienten que es tan fácil de usar que le ha quitado un poco la pega, más o menos, porque el hecho de que muchas de las plantillas, muchas de, más o menos de las cosas que se pueden hacer aquí directamente, pueden ser, simplemente lo puede hacer cualquier persona, solamente es cosa de empezar a meterse, empezar a revisar más o menos un poco cómo funciona, porque, y aparte que el tema de la interfaz, más o menos como toda esta estructura de la página, ¿cierto? Es súper amigable, entonces todas las cosas que yo puedo realizar acá en Canva, son muy intuitivas, ¿cierto? Que yo puedo ir y llegar, agregar cosas, quitar cosas, cambiar colores, cambiar tipografía, etcétera. Entonces, vamos a hacer dos tipos de ejercicios, ¿cierto? Vamos a hacer uno que es como el más simple, que sería hacerlo a partir de una plantilla, y esa plantilla quizá comenzar a editarla, ir cambiando elementos, cosas por el estilo, y después vamos a hacer quizá, si nos alcanza el tiempo, vamos a hacer quizá un ejercicio quizá un poquito más de cero, más o menos definiendo ya mucho de también aplicando los mismos conceptos que se usan en general en diseño, en cosas por el estilo. Entonces, voy a esto un poco para acá. Ok. Entonces, estamos en Canva. No sé si todos ustedes ya están familiarizados quizás con esta herramienta. Para poder ingresar solamente voy a crear abrir una pestaña incógnito para explicarle un poco, bueno, sí, o sea, a la dirección donde tienes que entrar, ¿cierto? Es canva.com, tal cual, Canva con V, ¿cierto? Sin S al final, porque muchas personas le llaman Canvas, pero es canva.com. Y claro, cuando uno entra se va a encontrar con esta pantalla, ¿cierto? En donde va a estar la opción de iniciar sesión, en el caso que ya tengas creada una cuenta, o la opción también de registrarse, ¿cierto? Para crear una cuenta desde cero. Yo, por ejemplo, en este caso, si ustedes no tienen creado nada, entonces presiono registrar y me da estas tres opciones, ¿cierto? Que sería crearla a partir directamente de mi cuenta de Google, ¿cierto? O a partir de quizá mi perfil de Facebook o directamente usar mi correo. Si, por ejemplo, hago clic acá y acceder con Google, aquí solamente después yo tengo que ingresar mi correo de Google y después hacer siguiente, me va a pedir acceso y esas cosas y se va a crear automáticamente y va a tomar como todos los datos de Google y los va a ingresar para crear nuestra cuenta. Por otro lado, por otro lado, si lo hacemos por Facebook es exactamente lo mismo. O sea, si hacemos registrar, usar Facebook, y lo mismo, voy a poner, pueden que ingresar con mi usuario, ¿cierto? Iniciar sesión y me va a crear toda mi cuenta a partir de los datos que obtenga desde Facebook. Voy a cerrar esto. Una vez, una vez hecho eso, ¿cierto? Creada la cuenta, lo importante es siempre, ojalá, poder ir aparte de la configuración de cuenta, que está arriba, esta ruedita que está acá, ¿cierto? Configuración de la cuenta. Y ojalá el tema, por defecto, por lo general siempre viene en inglés,
¿cierto? Entonces, creo que el inglés de Estados Unidos, que es English US. Entonces, hay que ojalá buscar el español de Latinoamérica, ¿cierto? Y elegirlo para que todas las herramientas y toda, por ejemplo, buscar plantilla y todo, más o menos la comunicación, todo lo que yo voy a ingresar, la información que voy a ingresar, y la información que me entrega obviamente Canva, también esté en español. Porque, bueno, si ustedes tienen manejo de inglés, tampoco es, también no hay problema. Pero también muchas veces las plantillas también vienen si lo dejo en inglés, muchas de las plantillas van a estar también en inglés y quizás también pueda que sea un problema o algo por el estilo. Entonces, yo ya había buscado, si se fijan aquí está nuestra interfaz, ¿cierto? Que aquí tenemos, podrías probar con esto, dice que son algunas recomendaciones que te hace Canva, ¿cierto? Y de las cosas que se pueden hacer con ello. Entonces, por ejemplo, tenemos como un flyer, presentaciones, tarjetas de presentación, historias de Instagram, post para Instagram o para Facebook, etcétera. Muchas cosas que se pueden hacer haciendo clic acá solamente. Y la gracia que tiene esto es que te crea al tiro un archivo o un documento más o menos con los tamaños perfectos o los tamaños ideales para poder eh, difundirse más o menos o ocuparlo como para redes sociales o para imprimirlo incluso, por ejemplo, en este caso que está acá, que sería, por ejemplo, los flyers, ¿cierto? Elijo aquí, entonces me lo adapta quizá a un formato ya que ya listo, más o menos para llegar y imprimirlo, ¿no? Entonces no me tengo que estar como complicando con los tamaños, etc. Entonces, vamos acá en la parte de acá, ¿cierto? Tenemos nuestra parte, una barra de búsqueda, ¿cierto? En donde pues, nosotros podríamos escribir catálogo, ¿cierto? Escribimos catálogo y nos tira algunas opciones, ¿cierto? Entonces aquí me dice plantillas sugeridas con respecto al catálogo. Entonces yo, por ejemplo, podría ir y poner aquí catálogo y me va a mostrar algunas plantillas, ¿cierto? De catálogo, dependiendo más o menos de qué tipo de negocio tengo yo, más o menos de qué tipo de productos quiero difundir, es más o menos el tema de el cual me tocaría, más o menos en este caso, elegir. Si se fijan, uno de los grandes, entre comillas, problemas que puede llegar a tener quizás la versión gratuita de Canva, es precisamente que hay muchas de las plantillas que son como las mejor elaboradas, quizás como que tienen como un poquito más de trabajo con respecto al tema del diseño, quizás son de pago. Entonces, quizás sea necesario considerar quizá hacer una pequeña inversión, porque muchas veces quizá hay algunas plantillas que solamente puedo comprar la plantilla en particular y no me sale tan caro, o sea, quizá unos, no sé, miles de pesos, no sé, bueno, ahí cada una tiene su valor particular, pero es necesario quizá considerar quizá la posibilidad de invertir, en caso que ustedes quieran, les guste tanto una plantilla, que quizá ustedes necesiten hacer una pequeña inversión. Pero también se pueden encontrar versiones gratuitas sin problema. De hecho, si nosotros muchas veces para no me ha pasado un par de veces que yo elijo una plantilla, la trabajo y todo eso, y quizá después la termino o voy muy avanzado, y de repente me doy cuenta de que es de pago, entonces no la puedo finalizar, entonces quizá todo el trabajo que realicé quizá quedó ahí. Entonces, para evitar eso, se fijan acá al lado, tengo este pequeño menú, ¿cierto? Este menú vertical. Entonces yo si me voy hasta la parte de abajo, puedo seleccionar aquí donde dice gratis y me va a mostrar solamente las que no tienen precio, ¿cierto? Bueno, aquí me muestra, dice pago, porque hay algunos de los elementos que están dentro de la plantilla, el cual quizá puedo reemplazar por otros que son de pago. Entonces quizá puede ser quizá alguna gráfica, algo por el estilo que está incluido ahí, que lamentablemente quizá es de pago, entonces voy a tener que cambiarlo, reemplazarlo por otro que no sea. Entonces, claro, eso sale como con ese símbolo de peso, que incluye algunas cositas con pago. Entonces, busquemos alguna que no sea que no tenga ningún valor, ¿cierto? Para que podamos hacer uso de ellos sin problema. Por ejemplo, aquí, este me gusta, catálogo online, ¿cierto? Que dice de accesorios, collares, cosas así. Entonces, solamente me pongo encima de ellos y selecciono. Voy a abrir otra ventana
Y si se fijan aquí ya está nuestro catálogo online, ¿cierto? Aquí tenemos las diferentes páginas, ¿cierto? Está dividido por página, ¿cierto? Si, por ejemplo, en este caso nosotros después, cuando queramos exportar esto y lo queramos exportar como un PDF, por ejemplo, que es como el formato que cualquier celular, cualquier computador puede leer, ¿cierto? Para más o menos que contiene información, ¿cierto? Eh, nos va a dividir cada una de estas páginas, va a ser, o sea, se va a leer como un libro, ¿cierto? Cada una de estas cuadritos que está acá corresponde a una página. Entonces, la forma más simple o la forma más directa de nosotros poder hacer, comenzar a editar este catálogo es simplemente comenzar a identificar los diferentes elementos que hay acá. Entonces, por ejemplo, aquí está nuestro título, ¿cierto? Es cosa que nosotros nos posemos sobre el elemento, que en este caso el título, nos posicionamos y si se fijan, lo selecciona, aparece este cuadro acá, y nos muestra algunos atributos, ¿cierto? Nos muestra, por ejemplo, esto de acá, el tipo de letra, que si yo presiono esta flechita acá abajo, me va a mostrar otros diferentes tipos de tipografía, ¿cierto? Entonces, quizá yo digo, mira, está linda esa tipografía, pero de repente quizá mi negocio funciona con otra. Entonces, quizá yo podría probar con algunas de las que están acá, que, por ejemplo, selecciono esa y me lo va a cambiar, ¿cierto? O, por ejemplo, poner esta de acá, quizá un poquito. Entonces, ir probando más o menos con cuál podría ser la tipografía que podría funcionar mejor. Otra cosa que también podemos hacer, ¿cierto? En el botón de acá al lado está el tema del tamaño de nuestra tipografía. Podemos ampliar o achicar, ¿cierto? También podemos hacer uso color del texto, ¿cierto? Podemos, si se fijan, al principio siempre nos recomienda paleta de colores del documento. Quiere decir que aquí están incluidos todos los colores que se están utilizando dentro de este documento. Por ejemplo, está ese negro, que corresponde al negro que está acá, de la letra. Después dice paleta de colores del documento, responde, por ejemplo, este es como un café medio rojizo. Acá corresponde a esta letra, este gris que está acá corresponde a estas estrellitas que están acá, etc. Más o menos. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto un poco? Es que cuando al momento nosotros de ir y elegir, agregar quizá un elemento nuevo dentro de este documento, nos mantenemos obviamente con los mismos colores, ¿cierto? Y no generamos quizá un cierto ruido visual. Aprovechamos al máximo más o menos todas las posibilidades que tiene o todas las facilidades que nos está entregando Canva, ¿cierto? Porque ciertamente si nosotros no tuviésemos quizá este tema de la paleta de colores, quizás estaríamos a cada rato quizá buscando hacer combinaciones de colores, etcétera. Entonces aquí en este caso en particular ya está definido. Entonces, quizá a nosotros no nos gusta el tema de dice catálogo online, entonces quizás podríamos poner solamente catálogo, ¿cierto? O, por ejemplo, en vez de catálogo, suena medio fome, entonces podríamos poner mis productos, por ejemplo, para darle un poquito más de personalidad. O, por ejemplo, quizá otra cosa que se podría hacer es como poner colección primavera, ¿cierto? Porque obviamente, como les comentaba hace un rato, aquí también va de la mano el tema de menos de cuál es el uso que le vamos a dar a este catálogo. Entonces, obviamente quizá tenemos que especificar que este catálogo se corresponde a, o tiene una cierta información específica, ¿cierto? Que en este caso va a ser, por ejemplo, la colección de primavera. Entonces, siguiendo más hacia abajo, obviamente, quizás esta parte de acá nosotros tenemos que reemplazarla con cada uno de nuestros productos, ¿cierto? Con los productos de nuestro propio catálogo, ¿cierto? Porque obviamente estos son imágenes random o imágenes que vienen por defecto, entonces la idea de esto es poder cambiarlas, ¿cierto? Entonces, para efectos del ejercicio solamente, vamos a buscar algunas imágenes en Google, ¿cierto? Vamos a poner Google, vamos a elegir aquí Google, ¿cierto? Y vamos por ejemplo, acá en la parte de imágenes, vamos a ir a imágenes, vamos a poner joyas, por ejemplo, joyas. Vamos ya, por ejemplo, descargamos esta.
La guardo en mi computador, ¿cierto? Voy a guardar esa. Voy a elegir unas 3, ¿cierto? Solamente para efectos del ejercicio. Guardar imagen como. Y vamos a elegir esta última. Obviamente, como les digo, lo ideal es que ojalá, obviamente, ustedes lo puedan ocupar las imágenes que corresponden a sus propios productos, ¿cierto? No, voy a elegir esta mejor. Ahí. Ok, entonces volvemos a nuestro catálogo, ¿cierto? Vamos a volver acá a Canva, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos uso o subimos más o menos todo el tema de las imágenes? Entonces, si se fijan, aquí hay un pequeño menú, pequeñas opciones, perdón, verticales acá en donde podemos agregar algunos elementos como gráficas, formas, etcétera. También, y acá tenemos la opción de subidos, que corresponde a los archivos que yo puedo subir desde mi computador, ¿cierto? Entonces voy a poner subir archivos, mostrar todos los archivos, bueno, en este caso así funciona mi computador, voy a ir a la carpeta donde estaba y voy a subir estas 3 imágenes, que son las que yo elegí. Como les digo, obviamente tienen que ser imágenes que correspondan a sus propios productos, ¿cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, ya voy a empezar con esta, ¿cierto? Voy a empezar con esta, y la voy a hacer crecer un poquito, ¿listo? Entonces, si se fijan, esto, tal como en estos cuadros que están aquí, entonces si yo tomo esta, para aprovechar quizá el mismo diseño que está actualmente aquí en este catálogo, yo lo único que tengo que hacer es, por ejemplo, que yo quiero reemplazar esta imagen que tengo seleccionada, la quiero reemplazar, perdón, esta que está acá, la quiero reemplazar por esta que yo subí. Entonces solamente es cosa de que yo vaya y lo arrastre, y si se fijan, cambia como el tono, ¿cierto? Se pone como un poquito como transparente. Eso quiere decir que ya la está incluyendo dentro de ese cuadro, lo arrastro, lo suelto, y se fijan, ya reemplazó la imagen que está adentro. Tan simple como eso. Lo mismo pasa, por ejemplo, hago clic sobre esta imagen de acá, me la va a trasladar a nuestro documento, nuestro espacio de trabajo, y lo mismo, busco el cuadro donde la quiero agregar, se va a poner transparente y la va a agregar. Y ahí está lista, ¿cierto? Y por último esta otra, hago clic, me la va a seleccionar, y lo mismo, lo voy a arrastrar aquí hasta que se ponga más o menos ahí, perdón, ahí, ¿cierto? Y ahí me la selecciono. Entonces, si se fijan, ya cambié el tema de las imágenes, ¿cierto? Aprovechando quizás este diseño. Otra cosa que quizás ustedes pueden hacer es quizás, no, sabes que a mí este diseño no me gusta. Entonces quizás quiero agregar solamente una imagen, como para darle quizás un poquito más de personalidad, ¿cierto? Muchas veces los productos es bueno mostrarlos siendo utilizados, ¿cierto? Siendo utilizados, por ejemplo, buscar por una modelo, principalmente en lo que tenga que ver con ropa, joyas, cosas que se ponen en el cuerpo, ¿cierto? Entonces quizás sea bueno, quizá como nuestra imagen principal, quizás sea bueno, ojalá poner una imagen de una modelo, ¿cierto? Entonces quizás lo que podemos hacer es eliminar alguna de estas imágenes que están acá, por ejemplo, elimino esa, ¿cierto? Es solamente cosa de poner y seleccionar la imagen y hacer clic aquí en este tarro de basura. Entonces ahí me da la opción de eliminar el marco, eliminar la imagen, solamente la imagen y que quede el marco, pero voy a poner eliminar marco y me elimina toda la imagen. Y tomo esta imagen, ¿cierto? La que me quedó, me pongo en una de las esquinas, de preferencia en esta, porque la voy a arrastrar hacia acá abajo para agrandarla. Si se fijan, mi cuadro quedó más o menos como cargado hacia el lado izquierdo. Entonces yo quiero ponerlo al centro de la imagen. Entonces, si se fijan, aquí hay una opción que se llama posición, que si hago clic acá, me da estas opciones. Alinear a la página, dice ahí. Entonces, obviamente, yo quiero ponerlo al centro. Y si se fijan, ahora está al centro de nuestro documento, ¿cierto? Pero en el centro, este es el centro de forma vertical, ¿cierto? También está la opción de ponerlo al centro, pero de forma horizontal, que se llama en medio. Entonces, si hago clic ahí, me lo tiro más o menos, ahí está, al centro, más o menos del
del documento. Pero no queda mal, más o menos, según el diseño que estoy haciendo, no queda muy bien. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Si se fijan acá en la parte de arriba, yo quiero deshacer esta acción, puedo hacerlo a través del comando clásico o muy conocido que es Control Z, ¿cierto? Para deshacer la acción, o puedo ir y hacer clic en este botón que está acá, ¿cierto? Con esta flechita más o menos como curva, hago clic ahí y me devuelve más o menos al estado que estaba actualmente, anteriormente, perdón. Entonces ya, tenemos definido ya más o menos nuestra imagen, ¿cierto? De forma. Y por último podemos hacer a cambio de esta última parte, ¿cierto? Que dice tienda de accesorios, por ejemplo, lo podríamos cambiar por joyas para sorprender, por ejemplo, para darle un poquito ahí de un toque especial, ¿cierto? Y acá abajo, si se fijan, están en chiquitito estos textos, yo puedo acercarme, me puedo acercar y con la ruedita, ajustar ahí, más o menos, para poder ver mejor. Entonces aquí podría yo agregar mi teléfono, o el teléfono, ¿cierto? Bueno, por ejemplo, agregar ese número, o por ejemplo, también podría yo ir y poner aquí sitio, al parecer es es el Instagram, entonces yo lo podría cambiar por el mío, joyas increíbles, increíbles. Por ejemplo, podría ser ese mi Instagram. Y por último, cambiar también acá, poner aquí como joyas increíbles.com. Y ahí tenemos. Quizá este quiero destacarlo un poquito más y lo podría poner en negrita, como está acá arriba, ¿cierto? Se fijan ahí como que desbordó un poco, entonces solamente es cosa que yo tome en esta parte de acá, lo arrastro hasta que se ajuste. Nuevamente, quizá el texto quedó un poquito cargado hacia la izquierda, entonces voy nuevamente acá y busco en estas tres puntitos, busco posición al centro. Y ahí está. Entonces, en esta primera parte, que sería solamente el encabezado, perdón, la portada, ya tenemos más o menos como claro, más o menos cómo funciona un poco Canva, ¿cierto? Ya sabemos que se pueden editar textos, se pueden cambiar las imágenes y se puede realmente cambiar la posición, se le puede dar quizá un poquito más de relevancia, cambiando quizá la intensidad o el grosor de las líneas de nuestras letras, etc. La idea un poco es que nos vamos familiarizando un poco cómo funciona este, esta herramienta. Seguimos más hacia abajo, ¿cierto? Entonces, claro, muchas de las cosas que podemos repetir más o menos los mismos procesos, ¿cierto? Que habíamos realizado recién. Entonces, ¿cierto? Podemos mover esta imagen, ¿cierto? Acá. Y aquí no es necesario quizás redimensionarla, o sea, cambiar el tamaño, si yo la quiero incluir dentro de este cuadro de acá. Quizás solamente yo lo arrastro y lo adapto. Si se fijan, aquí se ocurre un poco un problema, porque la imagen que nosotros importamos desde Internet no tenía quizá la calidad suficiente. Entonces, si se fijan, cuando adaptó o lo hice crecer un poco el tamaño de la imagen, perdió calidad y se ve bastante pixelada. Entonces, por eso hay que tratar de siempre trabajar con imágenes, ojalá que tengan una buena resolución para evitar este tipo de problemas. Entonces, claro, para dar un poco de coherencia a lo que tenemos acá, en vez de collares podrían ser acá pulseras, ¿cierto? Tenemos pulseras. Y entonces para ir dividiendo, esto es una forma quizás de hacer los catálogos en donde tú vas dividiendo los temas, ¿cierto? Pones una hoja específica para hablar que sea como una especie como de división entre categorías de productos, ¿cierto? Entonces, claro, vamos a crear una página exclusiva para hablar de que todo lo que venga de aquí en adelante van a ser pulseras. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, bueno, aquí pulseras también, collar. Y, por ejemplo, tenemos ahí, podemos cambiar esta información, incluso lo que podríamos hacer es cambiar el color del fondo, ¿cierto? Podemos hacer clic ahí en el fondo, que sería en este caso este gris. Seleccionamos, si se fijan, este color de acá, podemos cambiarlo, lo podríamos cambiar quizá por un café,
una cosa así, quizás lo podríamos cambiar por ese café. Y si se fijan, este es súper importante, que está este tema, dice tienda online, y si se fija como que está como construido de alguna forma, como que da la sensación que es un botón, ¿cierto? Ahí yo puedo hacer clic y me puedo, me puede dirigir a otra parte. Entonces, si se fijan, yo si selecciono ahí donde dice tienda online, yo puedo ir y seleccionar en estos tres puntitos, aparece este pequeño menú, tres puntitos, y hay una opción que se llama enlace, ¿cierto? A ver, qué raro, no. Perdón. Ahí está. Entonces, aquí yo podría agregar un enlace. Por ejemplo, podría poner algún enlace que podría ser, no sé, pues, amba.com, por ejemplo, ya, como para... Entonces, agregaste el enlace, entonces supuestamente después cuando yo cree el archivo va a quedar con un pequeño hipervínculo acá. Entonces era simplemente poner aquí, ¿cierto? Seleccionaba, me voy acá a los tres puntitos de acá arriba, la opción enlace, y solamente agrego el enlace a acá. Por ejemplo, si pongo ir al enlace, me manda, ¿cierto?, al enlace que cree. Ok, entonces, claro, aquí podemos poner nuevos ingresos, ¿cierto? Aquí como está estructurado, quizá, si nos ponemos a pensar, quizá esta estructura, quizá no nos está siendo tan cómoda, ¿cierto? Quizá podríamos incluso agregar quizá algo de información. Porque si te fijan, pulsera, collar, bla, 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 entonces quizá acá estamos teniendo muy poca información. A nosotros nos gustaría quizá agregar un poquito más de cosas. Entonces quizá nosotros, como dijimos que este era una sección o una categoría, ¿cierto?, relacionada con pulsera, entonces aquí podríamos, en vez de tener estos dos que son como bien fome, entonces aquí está un poco la intención o la gracia de editar y adaptarlo más o menos a nuestro propio requerimiento, ¿cierto? Ya porque si lo mantenemos así como está, quizá no es suficiente información y queremos agregar un poco más. Entonces, lo que podemos hacer, quizá, podemos simplemente ir ajustando algunos elementos. Entonces, yo lo que les recomiendo, si se fijan, por ejemplo, en esta plantilla en particular, yo puedo ir y quizá vamos a eliminar esto que está acá. Perdón, vamos a eliminar acá. Vamos a eliminar este otro elemento de acá también. Y, por ejemplo, esto lo vamos a mover un poquito hacia abajo, ¿cierto? Lo que podemos hacer acá es seleccionamos. Hay una forma de seleccionar todo, que por ejemplo yo hago clic en cualquier parte y lo arrastro y me va a salir como este cuadro, ¿cierto? Y va a seleccionar todo lo que toca, lo va a seleccionar. Ahí seleccionó tanto el texto como la imagen, con el cuadro y todo. Entonces yo lo voy a mover un poco, voy a mover hacia abajo. Este texto de acá, que es nuestro título, lo voy a mover hacia arriba. Si se fijan, aparecen como unas líneas como en color como rosado. Esas líneas son lo que se llaman guías inteligentes, más o menos que a nosotros nos va mostrando lo que se llaman los límites de seguridad, ¿cierto? Que más o menos quiere decir que todo lo que va a aparecer dentro de ese recuadro se va a ver en cualquier formato, ¿cierto? O sea, si nosotros lo veamos en celular, o incluso si lo imprimimos, se va a ver, no va a quedar cortado ni nada por el estilo. Entonces siempre es bueno que cada vez que nosotros estemos armando, ¿cierto? Van a aparecer estas líneas que nos van a dar alguna guía, ¿cierto? Nos van a ordenar un poco el tema. Entonces podríamos cambiar en nuevos ingresos, podríamos poner collares, eran pulseras, ¿cierto? Pulseras eh, para mujer, ¿cierto?
para ellas, por ejemplo, podría ser pulseras, pensando que quizá también dentro de nuestros clientes quizás también podrían haber hombres. Entonces ponemos para ellos, entonces podemos poner pulsera, pongámosle un nombre, pulsera, ya, no me voy a complicarla, voy a poner pulsera 1, nada más que eso. Bueno, para efecto del ejercicio vamos a mover esta imagen de acá, la vamos a mover aquí, ahí, perdón, vamos a moverla ahí, ahí está, ¿cierto? Imaginemos que ahí está la imagen, entonces es cierto que pulsera 1 nos está faltando información. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que agregar algún elemento, que en este caso sería texto. Entonces nos vamos para esta parte de acá, a la parte izquierda, y buscamos donde dice texto. Texto, y nos va a dar varias opciones. Entonces quizás dentro de esas opciones podríamos, si se fijan, aquí hay incluso dentro una versión predefinida de texto, que habla sobre más o menos como que se podría ajustar a lo que tiene o a la información que va incluida dentro de un catálogo, que sería esta que está acá. Entonces, por ejemplo, podemos hacer clic y me muestra esto, ¿cierto? Ahí. Si se fijan, si yo hago clic acá, lo ajusta un poco. Si yo hago clic acá abajito, lo ajusta en tamaño. Quizá hasta ahí está bien, ¿cierto? Entonces ahí tenemos quizá la información. Entonces quizá podríamos poner en vez de artículo y hacemos doble clic. Si se fijan, todo esto es lo que se llama un grupo. Están agrupados. Todo esto funciona de forma, si yo lo muevo, lo selecciono, se mueven todos los elementos. Pero si yo hago doble clic, ¿cierto? Me va a seleccionar por cada uno de sus elementos y los puedo ir editando. Una cosa que podemos hacer acá es como son texto negro, esto lo podemos cambiar a un color blanco, ¿cierto? Cambiar a blanco. Vamos a empezar a seleccionar todo. Cambia a blanco. Y aquí quizás podemos quizás agregar para ellas pulsera 1, entonces podría ser algo así como podría poner artículo, no, esta parte de artículo podría ser material. ¿Qué material podría ser? No sé, de plata, por ejemplo, de plata. Y acá no sé, de oro, ya, de oro. Y cada una quizá tiene un precio determinado. O quizá, no necesariamente quizá podría ser plata, porque quizá la pulsera ya es de un determinado material, entonces quizá podría ser, que yo no sé si pues, funciona este tema, podría ser en vez de material, podría ser aquí talla. Entonces la talla podría ser, no sé cómo funcionan en las pulseras las tallas, ya. Ahí me corrigen si estoy bien o mal, pero podría ser S, M y L. Y cada una va a tener su propio precio. Entonces podemos ajustar aquí el precio, que por ejemplo, la primera va a costar 12.000, por ejemplo. Símbolo peso, 12.000. La segunda, 20.000. Y la tercera, no sé, 25.000. Si se fijan ahora, también puedo hacer ajuste. Y más o menos. A ver si le selecciono esto. Por ejemplo, puedo seleccionar esto de acá hasta acá. Y ahí más o menos. Entonces, ahí tenemos más o menos como algo de información, que si se fijan, el texto quizá podríamos hacerlo crecer un poco. Pero aquí hay que ajustar esto que está acá. Voy a hacer zoom. Ahí, por ejemplo. Ok, entonces, ahí ya tenemos entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer ahora? Podríamos tomar todos estos elementos,
ponemos, si se fijan acá, hasta esta opción que dice duplicar, y lo duplicamos y nos copia todos los elementos, y es cosa que solamente después lo pongamos al lado, y listo. Entonces podemos poner acá, pulsera 2, y cambiamos después los valores que están allá adentro. Vamos, por ejemplo, supongamos que tenemos más imágenes acá, supongamos que esta es una pulsera, ¿cierto? Lo movemos para allá, lo ajustamos. Y ahí tenemos más o menos quizá algo de, ya creado una página. Entonces, lo que quizás se podría hacer incluso, para, para, para hacerlo incluso más dinámico todo esto, lo que podemos hacer es, cierto que acá abajo me muestra nuevamente este formato y todo eso, pero ese formato a nosotros no nos acomoda, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Después simplemente tomar esta hoja y acá copiamos toda la hoja, ¿cierto? Duplicamos toda la página, perdón. Le ponemos duplicar, ¿cierto? Y me crea una nueva versión. Entonces, por ejemplo, ahora supongamos que podemos seguir con los mismos productos para ellas, ¿cierto? Pulseras para mujeres, y simplemente después ir cambiando la información que va dentro de esto. Siempre piensen que en general siempre los catálogos o sea, son más funcionales, ¿cierto? Tienen que funcionar muy bien. Entonces, quizá mantener un mismo formato, ¿cierto? Que sea claro durante todas las hojas, quizá es súper conveniente porque entrega la información de forma clara. O sea, no es necesario que yo después me vaya como en grande, me inspire tanto como para poder hacer como todo este tema del diseño, ¿cierto? O sea, no es necesario. Mantengo quizá un mismo formato el cual voy repitiendo en cada una de las páginas, de la misma forma que les acabo de comentar, por ejemplo, voy duplicando y después voy cambiando la información. Porque, como les digo, no es necesario quizás hacer como tan... eh, que en cada página quizás yo me vaya como inspirando y haciendo como un diseño distinto en cada página. No es necesario. Mientras la información se esté entregando de forma clara, ¿cierto? Entonces, es solo es cosa de, por ejemplo, ahora ya, supongamos que ahora quiero hablar sobre productos para ellos, ¿cierto? Entonces, agrego aquí pulsera 6, por ejemplo, y pulsera 7, supongamos, ¿cierto? Y ahí pues, cambio la imagen, esta parte de acá, y cambio la imagen de esa parte de acá. Y así yo lo puedo ir duplicando para todos, que va a hacer va a hacer algunos ajustes, podría ir y cambiar el color de ahí, podría cambiarlo quizá por este más clarito. Ahí, claro. Pero si se fijan, también es un cambio menor, o sea, no es una opción que se puede ir y ajustar rápidamente, no es tan necesario. También lo otro que podemos hacer, bueno, voy a tomar esta página y la voy a eliminar, ¿cierto? Porque quizás hay algún tipo de producto el cual me gustaría destacar por sobre el resto, ¿cierto? Entonces quizá podría duplicar esta misma página, duplico, y poner acá como producto destacado, producto destacado. Voy a aparecer acá un poquito. Ahí. Entonces voy a eliminar esto de acá. Eliminar el marco, todo, quiero eliminarlo. Eliminar esto de acá también. Quizá voy a mover toda esta información, la voy a mover para acá al lado. Me fijo que esté dentro de los márgenes de seguridad. Voy a seleccionar esto. Y voy a hacer crecer esta imagen, ¿cierto? Si se fijan, yo cuando lo muevo me aparecen las guías de seguridad y me aparece esa línea continua, ¿cierto? Que es que quiere decir que eso estoy al medio. Entonces quizá yo puedo ir y mover todo esto. Y buscar una parte donde pueda ajustar mejor esta información. Quizá que me quedó muy grande esto. Entonces quizá lo voy a achicar un poco. Lo muevo hacia el lado. Y si se fijan, por ejemplo, aquí yo tenía un problema de que, por ejemplo, este cuadro que está acá, voy a hacer un zoom acá, me está ocupando mucho espacio. Entonces, quizás lo que vamos a probar una cosa que también puede hacer que yo hago clic derecho, ¿cierto? Acá. Y aquí me da la opción de desagrupar. Entonces, ahora todos los elementos que antiguamente estaban todos juntos y funcionando de forma conjunta,
ahora van a estar por separado. Entonces ahora yo quizá podría tomar esto y este cuadro moverlo para allá. Entonces ya no ocupa tanto espacio. Entonces ahora yo lo que puedo hacer es tomar estos dos, seleccionar estos dos juntos. Perdón, me tomo el cuadro, un cuadro que no quería, y lo voy a mover para acá. Entonces ahora, proceso inverso, selecciono todo, los tres puntitos que están ahí, y pongo a agrupar. Entonces ahora nuevamente funcionan de forma conjunta. ¿Para qué me sirve eso? Para, por ejemplo, ahora yo puedo hacer crecer este texto y ya me funciona mucho mejor. Entonces, nuevamente, puedo cambiar la información, quizá poner, bueno, puedo dejarlo ahí y cambiar simplemente la información. Quizá poner aquí 30.000, 40.000 y 50.000, por ejemplo. También una cosa que se podría hacer o podrían hacer es ir a texto y quizá poner alguna información extra. Por ejemplo, podría ser aquí subtítulos, selecciono esta opción, subtítulo, me crea un pequeño, o pero mejor, voy a agregar este que lleva acá, agregar texto, lo selecciono, lo pongo ahí, le cambio el color, por ejemplo, podría ser este blanco, ¿cierto? Y podría agregar alguna información extra. Por ejemplo, bueno, hay que achicarlo un poquito ahí. Y podría agregar alguna información extra. Por ejemplo, podría ser algo como está disponible desde para envío express, por ejemplo, no sé, o algo, alguna información que quizá podría ser relevante para, en este caso, quizá un posible proveedor. Entonces, quizá, si se fijan, este texto está justificado al centro, entonces quizá lo que nosotros debamos hacer es ponerlo justificado a la izquierda. Entonces vamos, esta opción de acá, la parte de alineación, selecciono una vez, y ahí me lo puso a la izquierda. Entonces aquí, o incluso que agregar en esta parte algo de información relevante para el comprador. Por ejemplo, podría ser nota importante. Voy ahí. ¿Qué cosas, por ejemplo, importante podrían ustedes incorporar dentro de eso? Porque ustedes sienten que este producto en particular tiene más o menos como esa... Ustedes quieren vender este producto, quizá por sobre otro, ¿cierto? Porque realmente es como un producto que ustedes sienten que quizá la relación entre el precio, más o menos, o la inversión que ustedes hacen por el producto versus también la ganancia que pueden tener, quizá usted le haga tomar la decisión de destacarlo un poquito más dentro de su catálogo, porque es realmente lo que ustedes quieren destacar. Entonces, y por último, y eso lo pueden ir haciendo, no sé, porque lo pueden ir haciendo quizá por ejemplo, pueden tirar tres páginas mostrando productos y posteriormente poner uno destacado, ¿cierto? O quizá podría ser al revés, si de repente digo, mira, ¿sabes qué a mí me tinca? Quizá que este producto destacado comience, porque realmente empieza el catálogo o la categoría, ¿cierto? Y yo quiero destacarlo al tiro. Entonces, si se fijan, pero si mantenemos este mismo diseño, nosotros nos vamos a mantener, va recién quizá a la página 5, va a aparecer nuestro producto destacado. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que este producto aparezca antes? Entonces, si se fijan, aquí están estas flechitas, donde nos habla sobre la posición de esta página. Entonces dice subir página, entonces si hago clic, ¡pum!, ya me la subió, ahora está en la página 4, si hago clic de nuevo, me la manda a la página 3. Ahora entonces, nuestro producto destacado va a aparecer en la página 3, inmediatamente después de la página de división o de introducción a lo que es el tema de las categorías. Perfecto. Entonces, supongamos que nosotros mantenemos, como les digo, esta misma estructura como para todos los productos, ¿cierto? Bueno, aquí voy a hacer algunos ajustes.
por ejemplo, lo mismo que hicimos recién, ¿cierto? Si de repente tienen ese problema de que hay un cuadro dentro de este grupo que quizás está ocupando mucho espacio, ¿cierto? Lo recomendable es poder ir y editarlo de forma paralela, o sea, separada, perdón. Entonces, la forma es 3 puntitos, desagrupar. Entonces, ahora están todos los elementos sueltos. Entonces, ahora es cosa de solamente achicarlo hasta ahí, para que no me ocupe tanto espacio. Y estos 2 elementos que están acá, los voy a mover un poquito más para acá. Entonces, y ahora selecciono todo esto junto. Y nuevamente, 3 puntitos, agrupar. Pues la gracia de esto es que ahora yo hago clic ahí nomás y ahora yo lo puedo hacer crecer. Entonces, como les decía en su momento, pues la gracia que quizá tenga cambiar el tamaño de los textos es precisamente como sabemos que quizá este producto lo van a leer quizá en celular, obviamente se agradece que estén los textos en un tamaño un poquito más grande, pensando que se va a leer en celular. Entonces quizá esto lo que puedo hacer es borrarlo, lo borramos y simplemente esto lo duplicamos y lo repetimos. Perdón, voy a hacer clic derecho, duplicar. Y si se fijan, también aparecen como unas líneas punteadas, ¿cierto? Que también me muestra que se está alineando con los márgenes del otro texto. Entonces quedan los dos exactamente a la misma altura. Y le da un orden a nuestra información que ayuda también, obviamente, a la lectura de cada una de la información que nosotros estamos entregando. Y lo mismo después podemos hacer para los otros elementos que están ahí. La otra forma también de copiar o de duplicar un elemento es simplemente ocupando los recursos o los comandos, ¿cierto? Que son como universales, ¿cierto? De copiar y pegar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo puedo apretar, si ocupan Windows, ¿cierto? Control C, o si ocupan Mac, como lo que estoy usando yo, que es Comando C. Entonces ya está copiado en nuestro portapapeles, entonces después yo me voy a la página donde quiero pegar esta información. Primero por ejemplo, voy a borrar todo este dato acá. Y voy a poner control V o control V corta, ¿cierto? Para pegarlo. Y lo mismo acá. Y lo pego. Y después hago cambio de información y todo eso. Y ahí tenemos, más o menos tenemos una estructura de catálogo, ¿cierto? Muy simple, donde mostramos una foto ojalá lo más clara posible. Lo otro que también se podría hacer es, si ustedes tienen realmente dentro del producto, tienen diferentes versiones del mismo producto y a ustedes les gustaría mostrarlas, lo que podemos hacer es, ¿cierto?, tomar una de las fotos, ¿cierto? Podemos buscar aquí en elementos, busquemos un recuadro, ¿cierto? Por ejemplo, podría ser acá. Tomamos este recuadro, lo seleccionamos, lo vamos a ajustar al tamaño. Ahí, por ejemplo. Le vamos a cambiar el color a blanco. Y vamos a seleccionar dentro una de nuestras imágenes, ¿cierto? Que podría ser, por ejemplo, esta. Claro, aquí podemos, por ejemplo, que podemos ir modificando quizás las formas de las formas, de las figuras. Por ejemplo, podría ser un círculo también. A ver, vamos a seleccionar los dos juntos. A ver, voy a moverlo. Si se fijan también, los elementos tienen ciertas posición dentro de nuestro proyecto, ¿cierto? Que puede ser adelante, atrás. Si nosotros hacemos clic derecho, nos muestra mover detrás, mover el fondo. Por ejemplo, si ponemos mover detrás, lo va a poner, si se fijan, justo detrás de nuestro círculo. Ahí.
Perdón. Ahí. Y por ejemplo, si se fijan, ya nos quedó atrás. A ver, sí, hay algo que no me está funcionando acá que quería hacer. Vamos a hacerlo más simple para no complicarnos. Quiero hacer, bueno, podemos hacer esto. Voy a borrar esto, voy a cancelar todo esto que estaba haciendo y voy a hacerlo más simple. Entonces lo que podemos hacer es, por ejemplo, esta imagen que está acá, simplemente la vamos a seleccionar, vamos a borrar, vamos a copiar, ¿cierto? Vamos a copiar, vamos a duplicar, lo vamos a achicar un poquito. Y vamos a ponerla ahí. Vamos a achicar. Ahí. Y aquí, por ejemplo, podríamos poner todas nuestras variaciones, ¿cierto? Podríamos poner todas las otras, si queremos, por ejemplo, eh, poner diferentes versiones, ¿cierto? Acá al lado. Vamos a ir mostrando, hay que ajustarlo. Vamos a cortarlo un poco. Ahí, por ejemplo, podría ir. Entonces podría ir todas las versiones que nosotros queramos. Si realmente no sé, pues tiene diferentes colores, cosas por el estilo. Vamos a borrar esto. Ahí. Y ahí podrían ir incluidas quizás los diferentes colores. Vamos a poner duplicar. Duplicar. Ahí. Y ahí está todo alineado. También es una opción, ¿cierto? Para poder ir y también mostrar quizá otras variaciones del mismo producto. Ok, entonces para finalizar más o menos esta parte a todo esto tenemos que agregarle un componente final, ¿cierto? Que sería una contraportada, ¿cierto? En este caso, siempre funciona más o menos como un documento, siempre tiene que tener como una portada, ojalá, y también, ojalá, también una contraportada. Entonces, obviamente acá podemos hacer algunos ajustes, ¿cierto? Esta imagen, nuevamente podemos cambiarla por la imagen que nos gusta a nosotros. Tienda de joyas, que vamos cambiando la información. Y lo mismo que está más arriba, 5 6 9 8 6 5 8 eso. Lo mismo, y vamos cambiando cada una de la información que está acá. Bueno, hacemos zoom para poder leerlo correctamente. Joyas increíbles, creo que era. Joyas increíbles. CL. Ya tenemos, entonces quizás esto lo queremos crecer un poquito. Otra cosa que también podemos hacer es, por ejemplo, en esta parte de acá, podemos agregar para hacerlo más dinámico este tipo de información que estamos agregando acá. Es también quizás agregarle un enlace, ¿cierto? Podemos hacer clic acá en estos tres botones, poner donde dice enlace. Perdón, no me lo muestra. Vamos para acá mejor. Acá donde dice, ahí donde está ese símbolo de ahí. Y por ejemplo, como este es un Instagram, podemos ir de repente a un Instagram y buscar quizá Instagram de repente de un cliente que yo manejo, ¿cierto? Vamos a copiar esta dirección de acá y vamos a ir y lo vamos a pegar aquí. Y ahí está creado nuestro
si se fijan, al tiro me lo agregó me puso un subrayado. Y por último también esto podemos hacer lo mismo. Vamos a agregar, vamos a agregar el mismo, solamente para efectos del ejemplo. Perfecto. Entonces, la idea un poco de esto, de agregar un enlace, es que precisamente como esto se va a ver, es digital, entonces la idea es ver directamente no tener que hacer una acción posterior, salirme, todo eso, sino que, o sea, salirme del catálogo, ir y meterme a mi buscador y escribir directamente joyasincreíbles.cl, sino que simplemente, o en este caso en particular, que tenga que salirme yo del catálogo, ir y entrar a mi Instagram y buscarlo. Simplemente es cosa de ir y hacer clic aquí y me va a redireccionar. Y por último, entonces ya tenemos, supongamos que ya tenemos listo nuestro catálogo, ya están todas las páginas listas, ¿cierto? Está todo creado. Ahora lo único que nos falta es, por ejemplo, exportar este archivo, ¿cierto? Que podamos utilizarlo para tenerlo guardado como un archivo, ¿cierto? Y que lo podamos enviar a nuestros clientes. Entonces ponemos compartir, ¿cierto? Acá me está molestando. Y si se fijan, hay una opción que se llama descargar, que en este caso es lo que necesitamos. Ponemos descargar. Y si se fijan, está PDF estándar, ¿cierto? Que es que el formato que nosotros necesitamos para este caso en particular, porque nos va a crear un archivo lo suficientemente, con un peso lo suficientemente óptimo para poder enviarlo directamente por WhatsApp o mandarlo por correo, ¿cierto? Ustedes saben que por WhatsApp el máximo creo que de tamaño que tú puedes mandar archivos son de alrededor de 16 megas. Entonces, claro, cualquier archivo por sobre ese tamaño quizá no nos va a permitir aprovechar, por ejemplo, WhatsApp. Lo mismo pasa, de repente, si lo queremos mandar o subir a una página web o mandarlo por correo. La idea es que siempre, ojalá los formatos en general, estén en un tamaño, los archivos ojalá tienen un tamaño lo suficientemente bajo como para que puedan ser descargados rápidamente y que también se puedan leer rápidamente. A mí me ha pasado muchas veces que como actualmente ahora existe todo este tema de las cartas online, por ejemplo, de los restaurantes, ¿cierto? En donde muchas veces, a veces el lugar tiene mala conexión, entonces se da que yo veo la carta, ¿cierto? Que por lo general siempre es un QR, entonces yo trato de descargarla para poder leerla, que por lo general siempre es un PDF, pero como hay mala conexión, claro, y el archivo es quizá un poquito pesado, las imágenes son un poquito pesadas, entonces eh, poder verlo ya se convierte en todo un tedio. Entonces no puedo ver la información, se demora un montón y todo eso. Entonces quizás incluso me dan ganas de irme del restaurante porque no puedo ver la carta directamente. Entonces aquí puede pasar algo parecido, que de repente quizá por el hecho de no poder leer correctamente los archivos porque es muy pesado y todo eso, yo desestime la posibilidad de ir y revisar los productos del catálogo. Entonces, por eso siempre es bueno que para formatos digitales, ojalá en un tamaño bajo, que las imágenes estén en buena calidad, pero que ojalá también después el resultado final, ojalá sea un archivo en bajo tamaño. Entonces, lo mejor es PDF estándar, ¿cierto? PDF para impresión es todo lo contrario. Ojalá sea pesado el archivo y sea con toda la resolución posible porque yo lo voy a imprimir. Entonces, obviamente, las imágenes tienen que tener la mejor calidad posible. Entonces, en este caso voy a elegir PDF estándar. Y aquí es súper importante que ojalá incluya todas las páginas, ¿cierto? En el orden que están incluidas. Si de repente hay alguna página que no me gusta y no quiero imprimir, simplemente quizá puedo ir y deseleccionarla en esta parte de acá. Pero en este caso particular voy a exportar todas las páginas que están incluidas. Voy a poner descargar y va a comenzar la descarga. Se va a demorar un poquito. Listo, y después me pide simplemente abrir, o sea, el lugar donde lo voy a guardar. Voy a guardarlo donde mismo estaba ahí. Ok, voy a mover esto para acá. Voy a abrir mi archivo.
¿cierto? Y aquí está nuestro PDF abierto. ¿Está bien, cierto? Y ahí está el archivo. Listo. Si se fijan, ahí está está el enlace, ¿cierto? Que nosotros le pusimos canva.com. Yo hago clic ahí, ¿cierto? Si fijan, se posiciona sobre el botón y aparece la manito. Eso quiere decir que hay un enlace. Pasa lo mismo acá, ¿cierto? Entonces la idea es que ustedes, ojalá, en esta parte de acá, ¿cierto? Si van a utilizar este recurso de poner un botón dentro del enlace, perdón, del catálogo, ¿cierto? Quieren agregar un botón, ojalá redireccione a un lugar donde ustedes quieran, que es las redirecciones, ¿cierto? Puede ser incluso que lo llame por, perdón, me abrió Siri, no sé por qué. Tranqui, no es necesario que te disculpes. Perdón, me abrió Siri y yo no lo llamé. Bueno. Bueno, eso. Entonces, más o menos, esa sería como un poco la utilidad, como le digo, ese sería como el resultado final de nuestro catálogo, el cual, a ver, fijémonos, déjenme ver una cosita. Voy a cerrar acá, ir a el Finder. Y si se fijan, pesa 4 megas. Este archivo en particular pesa 4 megas, ¿cierto? Que tiene 5 hojas. Bueno, todo depende más o menos de cómo ustedes van a, la cantidad de información que van a incluir, la cantidad de hojas y todo eso, más o menos el tema de la cantidad de, o sea, el tamaño que va a tener nuestro archivo al final. Entonces, esa sería más o menos como una forma rápida de crear un catálogo online, o aprovechando quizá una plantilla que ya está predefinida de Canva, y simplemente quizás haciendo algunos ajustes dentro del formato, ¿cierto? Yo puedo ir incluso, puedo elegir cualquiera de estas, tratar de fijarse si aparece el famoso símbolo este de pago, ¿cierto? El símbolo este de peso ahí, para evitar que alguno de los elementos que están dentro del catálogo tenga que pagarlos para poder utilizarlo. Pero por lo general siempre son los elementos que están como de pago son las imágenes en general. Por ejemplo, si yo elijo esta, que es muy similar a lo que estábamos haciendo recién, si fijan cómo va a... este es un formato ya quizá cuadrado, que incluso podría funcionar quizá un poquito distinto o no, pues, podría no funcionar tan bien quizá en celulares porque es cuadrado. Quizás siempre piensen que el formato más vertical es el que funciona mejor por el hecho de, siempre pensando en que lo pueden utilizar, lo pueden leer en celular, pensando si es para clientes, si, como les digo, si es quizá para proveedores, cosas por el estilo, quizá el formato tamaño carta, por ejemplo, podría ser como más óptimo, porque quizá la persona lo va a ver en computador, etc. Entonces, aquí estoy buscando más o menos qué elemento era el que podría haber sido el que estaba, puede ser de pago, no me parece nada. Pero si se fijan, esta plantilla está incluso más bonita que la que habíamos elegido. Y en ejemplo, entonces quizás aquí se fijan, aquí está con una pequeña descripción del producto, quizá aquí podríamos, bueno, aquí habla joyas minimalistas, podríamos ir cambiando todo esto, quizá por el nombre de la joya, por ejemplo, podría ser collar, no sé, Afrodita, por ejemplo, Afrodita, por ejemplo, porque tiene que ver con entonces aquí digo, sorprende a tu pareja con un detalle especial. No sé, una cosa así, y aquí el precio. Pongámosle que cuesta 13 lucas. Listo, 13.000. Y aquí lo mismo. Aprovechar que está este botón. Podemos poner aquí, seleccionar este botón. Ahí, y le ponemos un enlace. ¿Cierto? Ahí enlace. Y agregamos nuestro enlace ahí y nos va a quedar funcional ese botón que está ahí. Y lo mismo que hicimos recién, quizá cambiarlo por nuestra imagen. Ahí. Y lo cambiamos ahí.
Y ahí está. Perfecto. Quizá este catálogo, este formato quizá funciona mejor para ser leído de forma, no como un formato PDF, sino que de repente quizá podría tener una cierta, debería ser como configurado para otro tipo de, quizá para una página web, cosas por el estilo. Porque tiene, por ejemplo, me fijo que tiene estos 3 botones que son por lo general utilizados para carruseles, cosas por el estilo. Entonces, quizá entonces, si lo van a transformar a PDF esto, quizá este elemento que está acá lo podríamos eliminar porque no tiene sentido agregarlo. Porque da la impresión de que es un carrusel, el cual no corresponde. Hacemos clic ahí, ¿cierto? Y listo. Y también es otra opción. Si se fijan, también podemos aprovechar mucho mejor en la plantilla, porque aquí se ve que está súper bien construida, súper bonita, entonces lo podemos ir y simplemente cambiar algunos elementos. Nuevamente podemos tomar esta y la ponemos ahí, listo. Y se fijan como que siguió un poco la estructura, simplemente cambiando eso. Y así, la invitación un poco, como les digo, es a ir probando, ir buscando plantillas, ir buscando eh, diferentes opciones, la cual se adapte lo mejor posible quizá a lo que ustedes buscan, ¿cierto? A lo que ustedes necesitan. Lo importante es poder seguir más o menos, volvamos un poquito a nuestra presentación, ¿cierto? Vamos a ir atrás, que es la parte de acá. Siempre es importante tener muy en claro todos estos puntos que nosotros les mencionamos al principio, sobre el uso que le vamos a dar a nuestro catálogo, más o menos si queremos promocionar nuestros productos, si queremos buscar proveedores, etcétera. Saber más o menos, investigar nuestra audiencia, más o menos, depende mucho más o menos cómo va a ser la estructura de nuestro catálogo, según las personas que lo van a leer, si van a ser personas jóvenes, si van a ser personas que sean un poquito más formales, que sean sean personas un poquito más de mayor edad, quizá adultos, jóvenes, etcétera. Entonces depende mucho de los colores, el lenguaje, la información que vamos a incluir, también el formato que vamos a utilizar. Si se fijaron recién, estaba este formato cuadrado que quizá era más, se ajustaba mejor quizás incluso yo me atrevería a decir que era más para una publicación en redes sociales, principalmente quizá en Instagram, por el formato cuadrado, y que daba la sensación de que era un catálogo, ¿cierto? Entonces, perdón, un carrusel de estos de Instagram. Entonces, quizás ese formato, a pesar de que era bonito, estéticamente funcionaba bastante bien, pero quizá para efectos de un formato PDF como el que hicimos al principio, quizás no funcionaba tan bien. Entonces, hay que tener bastante claridad por dónde lo vamos a usar. Porque claro, nuestro catálogo incluso lo podríamos crear para hacerlo como una publicación en Instagram. Sería interesante de repente mostrar nuestros productos para que las personas de repente lo puedan revisar por ahí, dependiendo obviamente de nuestra audiencia. También identificar la información que queremos mostrar, ¿cierto? Como también revisamos en el ejemplo, en donde, claro, quizás nosotros es importante quizás incluir el tema de las tallas, los precios, y quizás alguna información extra que puede ser interesante o relevante para la persona que va a leer este catálogo. También, obviamente, una pequeña descripción, pequeñísima descripción de los productos, quizá mencionando algunos beneficios, quizá, y en segundo lugar, quizá mencionar algunos de la materialidad, quizá mencionar temas como la duración, por ejemplo, o las cantidades, por ejemplo, si son productos, no sé, son productos que vienen en un formato, por ejemplo, no sé, como podría ser como de comida, por ejemplo, miel, aceite, ese tipo de cosas que de repente es necesario mencionar que tiene cierta cantidad de ml o cierta cantidad de kilos, también es súper importante quizá incluirlo. También lo mismo, describir también los productos que va muy de la mano con el punto anterior, entregar toda la información que sea necesaria, y ojalá también definir bien más o menos la herramienta, la que nos sea más cómoda para poder crear este catálogo, que en este caso quizá mi invitación es que ustedes ojalá puedan ocupar
sacarle el provecho máximo a Canva, porque es fácil de usar, si se fijaron. Espero que ustedes también lo sientan así, que es una herramienta fácil de usar y que es gratis, obviamente, y que aparte, además nos entrega resultados, un resultado final de mucha calidad y que puede ser, puede hablar muy bien de su empresa, le puede dar quizá un toque profesional, un toque de seriedad que necesita su empresa para poder convencer a los clientes o para poder convencer quizá a proveedores y ese tipo de posibles usuarios de este catálogo. Así que voy a dejar de compartir ya. Estamos ya casi llegando al final del taller. No sé si voy a dejar abierto aquí este últimos minutitos para a ver si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario, algo que les gustaría como destacar.